buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto e informativo, hoy que es miércoles 13 de diciembre de 2023. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación. Saludo con gusto a mi compañera Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Nidia, y es así como iniciamos. Los ministros presidentes de la primera y segunda salas de la Corte rinden su informe de labores 2023. En 2023, la Suprema Corte resolvió más de 3.400 asuntos y juzgados y tribunales federales más de 1 millón. La Cámara de Diputados aprobó licencias de paternidad por 20 días con goce de sueldo. Iniciamos enlazándonos con nuestro compañero Juan Carlos González, quien nos tiene los detalles de lo que aconteció en el informe de la primera sala de la Corte que rindió el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Adelante con tu reporte. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde el edificio sede del Tribunal Constitucional de México, donde este día el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro presidente de la primera sala de la Suprema Corte, rindió su informe de labores ante el Pleno del Tribunal Constitucional de México. El ministro dijo que no se puede negar que este año ha sido especialmente complejo ante frecuentes cuestionamientos a la independencia y a la legitimidad con la que enfrentan sus labores diarias. Escuchemos. La rendición de este informe considero que es una ocasión propicia para refrendar la importancia de la independencia judicial, pues aunque ésta pueda resultar incómoda para a quienes no se les da la razón, es un faro que guía a las personas juzgadoras hacia la protección irrestricta de nuestra Constitución. El ministro Pardo Rebolledo refrendó el compromiso inquebrantable de las y los ministros de la primera sala de la Corte para garantizar la defensa de la Constitución, la protección de los derechos fundamentales de las personas y la preservación de la independencia judicial. El ministro destacó diferentes sentencias que ha emitido la primera sala de la Corte y que este año se incrementó en 30% los asuntos que recibieron en esta sala de la Corte. Es la información que tenemos. Muchas gracias, Juan Carlos, por esta información. Y ahora vamos a la segunda sala de la Corte, donde también se rindió hoy el informe de actividades del 2023, ahora en voz del ministro Alberto Pérez Dayán. Mario López Peña tiene los detalles. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El ministro Alberto Pérez Dayán, presidente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, aseguró que el Tribunal Constitucional mexicano persiste en su responsabilidad de proteger y garantizar los valores constitucionales. Lejos de retóricas y de engaños, el Poder Judicial de la Federación cumple cotidianamente su encomienda, sin sobresaltos, sin ocurrencias y sin generar intrigas públicas. Simplemente respeta el Estado constitucional de derecho. Al rendir el informe anual de labores de la segunda sala de la Suprema Corte, el ministro Pérez Dayán también subrayó que la Suprema Corte se mantiene firme ante provocaciones. Fieles a nuestra vocación, no nos perturbamos con mensajes aviesos. No nos extraviamos en provocaciones y menos aún nos distraen los despropósitos mediáticos. Queda absolutamente probado que eso no es lo nuestro. Sin sometimiento alguno, como todo juzgador independiente y libre, honramos diariamente nuestro compromiso con trabajo eficaz y honesto. Nada más. Las pruebas sobran. Precisamente como la Constitución, las leyes y la nación nos lo demandan. Muchas gracias a todos. También al rendir su informe, el ministro Pérez Dayán destacó algunos criterios emitidos por la sala en este año, relativos, por ejemplo, al haber de retiro para el personal de las Fuerzas Armadas, sobre el valor probatorio del escrito de renuncia en un juicio laboral, los montos de compensación subsidiaria para las víctimas del delito, también sobre la accesibilidad de personas con discapacidad al metro,
así como de las universidades privadas equiparadas a las autoridades para efectos del juicio de amparo, entre muchos otros asuntos. Eso fue lo que sucedió en el informe de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia. Muchas gracias, Mario, a ti también por este reporte. Y pues ahí tiene la información recién generada de lo que ocurrió en Pino Suárez número 2. Y ahora, en un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, este jueves la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández rendirá su primer informe de labores, de acuerdo con lo establecido en la fracción 11ª del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Informe en el que dará cuenta de las acciones emprendidas para cumplir con su responsabilidad de dar vigencia al orden constitucional, proteger los derechos humanos y las libertades en un contexto de paz, seguridad e igualdad. En el año que concluye, la Suprema Corte resolvió 3.456 asuntos en pleno y salas en materia de salud, educación, medio ambiente sano, seguridad social, acceso a la información, libre desarrollo de la personalidad y libertad de expresión, entre otros. Las decisiones colegiadas tomadas por las y los ministros en 170 sesiones del Pleno, 40 de la primera sala y 38 de la segunda sala, privilegiaron la defensa de los principios constitucionales, entre ellos la independencia judicial, la imparcialidad, la proporcionalidad, el debido proceso, así como la interpretación que más beneficia a la persona. En lo que respecta al Consejo de la Judicatura Federal, se cuenta con 919 órganos jurisdiccionales que han resuelto más de 1.300.000 asuntos. Se concluyeron 15 concursos de oposición para juzgadores, con 4.624 personas vencedoras, de las cuales 52% fueron mujeres y 48% hombres. En el año que concluye se atendieron 391 denuncias por corrupción y nepotismo. Se llevó a cabo la vinculación a proceso de un magistrado federal, un chofer de exfuncionario público y un secretario particular. Además, se cuenta con 7 carpetas de investigación iniciadas contra juezas, jueces, magistradas y magistrados. Estas son algunas de las acciones emprendidas en este primer año de la gestión de la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Y en 2023, la Defensoría Pública Federal brindó apoyo a más de 1.200 personas de pueblos y comunidades indígenas. A 832 las apoyó con defensa penal, de las cuales 751 fueron hombres y 81 mujeres, mientras que a 408 prestó asesoría jurídica, de las cuales 200 fueron mujeres y 208 hombres. En el 53% de los casos se brindó apoyo en temas de justicia administrativa, en 18% civil, en 14% laboral, 6% penal e igual porcentaje en designación judicial y un 4% en cuestiones relacionadas con la materia agraria, fiscal y devolución de bienes. La Defensoría Pública Federal cuenta con asesores y defensores públicos en más de 20 lenguas indígenas. Y a 2 años de haber sido designada como integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Loretta Ortiz Alf agradeció en sus redes sociales a quienes integran su equipo de trabajo en el máximo tribunal del país. Señaló que junto con ellas y ellos reafirma su sólido compromiso con la promoción del Estado de Derecho y la garantía del acceso a la justicia para todas las personas. La Suprema Corte puso a disposición el tomo Derecho a la Seguridad Social Guarderías, que forma parte de los cuadernos de jurisprudencia y que contiene las decisiones del máximo tribunal en torno al derecho de personas trabajadoras de contar con el servicio de guarderías. Los casos que ha resuelto la Corte en este tema van desde la edad máxima de las y los hijos para recibir este servicio, las obligaciones del Estado para garantizarlo y el interés superior de la niñez, entre otros. Consúltelo de manera gratuita en el sitio web del Centro de Estudios Constitucionales. La Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte explicó cómo está estructurado el Poder Judicial Federal, órgano del Estado encargado de garantizar el acceso a la justicia y proteger los derechos de las personas. Se divide en juzgados de distrito, que conocen de primera instancia asuntos en materia penal, civil, administrativa, familiar y laboral, así como juicios de amparo directo, y sus decisiones pueden ser impugnadas y revisadas por tribunales colegiados de apelación y por los tribunales colegiados de circuito, que estén asignados a una zona geográfica específica.
El Tribunal Electoral imparte justicia en materia electoral a través de su sala superior, sus 5 salas regionales y una especializada, mientras que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo órgano jurisdiccional que resuelve en definitiva y genera precedentes judiciales para casos similares. Son 2 de la tarde con 10 minutos, momento de hacer una pausa, pero regresamos con más a Corte Informativo. No se vayan. Al regresar, patrones no pueden desconocer acuerdos de conciliación. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. El 13º Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito determinó que si el patrón expresa su voluntad de conciliar para dar por terminada la controversia mediante un convenio celebrado dentro del juicio en presencia de la autoridad laboral, queda vinculado a su cumplimiento sin que pueda retractarse o desconocerlo, pues de acuerdo con una interpretación de diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo anterior a la reforma del 1 de mayo de 2019, se concluye que en cualquiera de las etapas del procedimiento ordinario, hasta antes de que se declare cerrada la instrucción, la autoridad convocará a las partes para llegar a un acuerdo conciliatorio. En caso de que se celebre el convenio ante dicha autoridad, ratificando los derechos y obligaciones ahí pactados, será verificado por la autoridad y una vez aprobada su validez, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo, quedando las partes legalmente vinculadas a su cumplimiento. La única forma en que el patrón quedaría desligado de los efectos legales del convenio sería en caso de que el trabajador no lo ratifique. En otros asuntos, la Sala Regional Toluca confirmó la sentencia del Tribunal Electoral de Michoacán, que se declaró incompetente para dar trámite a la queja remitida por el visitador regional de Zamora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, misma que fue presentada por un regidor del Ayuntamiento de Purépero contra el presidente municipal por presunta obstrucción del cargo. Lo anterior debido a que no se acreditaron hechos que vulneran sus derechos político-electorales, por lo que remitió el asunto al Instituto Electoral Local para que inicie el procedimiento sancionador correspondiente. Al no advertir obstrucción del cargo del actor, el juicio para la ciudadanía es improcedente. Y la vía para conocer de la queja planteada es el procedimiento sancionador, instruyendo el OPLE, resolviendo el tribunal local. Michoacán será la primera entidad del país en contar con 2 salas de audiencias para personas en condición de vulnerabilidad. El proyecto es impulsado por el Poder Judicial local en coordinación con UNICEF para garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes en procesos en materia familiar y penal. El próximo 8 de enero de 2024 iniciará funciones el Juzgado Quinto Familiar de Primera Instancia en el Quinto Distrito Judicial con residencia en Reynosa, Tamaulipas, que ayudará a desahogar los asuntos pendientes en la materia. En lo que va del año, el Poder Judicial del Estado de México ha dictado 495 sentencias de pensión alimenticia en beneficio de hijas e hijos menores de edad o mayores que aún estudian, así como personas con discapacidad, adultos mayores y cónyuges o concubinos que se hayan dedicado al trabajo del hogar o labores de cuidado. El Poder Judicial de Sinaloa llevó a cabo el primer conversatorio entre tribunales laborales locales, el Instituto de la Defensoría Pública y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para compartir criterios y experiencias sobre el nuevo sistema de justicia laboral. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. La organización X Justicia para las Mujeres y el colectivo Casa de las Muñecas Tiresias advirtieron que venció el plazo para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México diera cumplimiento a una sentencia que ordenaba la reparación integral a la activista trans Kenia Cuevas. Lo anterior, tras haber vivido discriminación y violencia institucional por parte de personal de la Fiscalía Capitalina en 2016, al intentar denunciar el transfeminicidio de Paola Buenrostro perpetrado por un exmilitar.
Por ello, señalaron que solicitarán al juzgado 15 de amparo en materia administrativa de la capital del país iniciar un incidente de inejecución, mismo que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y la Cámara de Diputados aprobó por mayoría de votos reformas a las leyes federal de trabajo y de los trabajadores al servicio del Estado para establecer que los trabajadores podrán gozar de licencias de paternidad con hasta 20 días de goce de sueldo, contados a partir del nacimiento de los hijos o al momento de la adopción de un infante. En caso de complicaciones posteriores al parto que perjudiquen a la madre o al recién nacido, el permiso podrá ser de hasta 30 días previa presentación del certificado médico correspondiente. Ya que con la aprobación del presente dictamen daremos una victoria más en favor de la igualdad sustantiva, en favor de las familias mexicanas y sobre todo en favor de la niñez. Es una enorme contribución de esta Cámara de Diputadas, de Diputados, a cambiar la forma en la que ejercemos la paternidad, pero también la vida de millones de trabajadores que, a partir de que el Senado también apruebe esta iniciativa, van a tener ese derecho de estar con sus hijas, de estar con sus hijos y de poderles acompañar en pareja, en familia. Y antes de despedirnos, le informamos que la JUFET dio a conocer que un equipo de trabajo acudió a una audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer el grave riesgo de la independencia y autonomía judicial en el Estado mexicano. Encuentro en el que dieron a conocer los ataques públicos y directos en contra del Poder Judicial por parte de los poderes ejecutivo y legislativo, así como los ataques a la independencia y a la autonomía financiera con las iniciativas que proponen que los impartidores de justicia sean designados a través del voto popular y la intención de eliminar los fideicomisos que financian prestaciones de los trabajadores. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y le deseo que siga disfrutando su tarde de miércoles. Hasta pronto.